Eureka Aprende en Casa 2021. La perspectiva sindical. Para responder esta pregunta, primero, debes comprender nuestra realidad. Al principio, todos estuvimos encerrados en casa. Nos dijeron que no saliéramos. Nos dijeron que eso era lo seguro. Y por un tiempo nos sentimos seguros. Pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses, la gente comenzó a correr algunos riesgos para intentar recuperar su vida normal. Se abrieron los restaurantes y los bares, se abrieron los centros comerciales y los cines, se abrieron los parques y las playas, pero las escuelas continuaron cerradas. Algunos intentamos estudiar desde casa, pero para millones de niños y niñas que no tuvieron ningún apoyo, no funcionó. Cuando supimos más sobre cómo se propagaba el virus, las escuelas ya no eran tan peligrosas como pensábamos. Y el virus ya no era lo único de lo que preocuparse. Pero aún así, las escuelas continuaban cerradas. Nos quedamos en casa, incluso cuando afectó nuestro aprendizaje. Incluso cuando afectó a nuestras mentes. Incluso cuando para algunos sus hogares no eran un lugar seguro. El miedo se apoderó de todos nosotros y dejamos de mirar los hechos. Así que aquí es donde estamos ahora. Esta decisión cambiará nuestro futuro. Es más riesgoso reabrir las escuelas o mantenerlas cerradas. ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación? Saber cuánto tiempo más estarán cerradas las escuelas y el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sistema educativo formal son dos preguntas que esperan respuesta a nivel mundial. Mientras tanto, como ocurre en Bogotá, ha comenzado un proceso gradual de reapertura de centros educativos, manteniendo Eureka Aprende en Casa, franja educativa de 6 horas diarias que emite Canal Capital de lunes a viernes entre las 7 y las 10 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, mediante una alianza estratégica con la Secretaría de Educación Distrital. La semana pasada comentamos los aprendizajes, los ajustes, las innovaciones y los retos de esa experiencia desde la perspectiva de este medio de comunicación pública. Hoy aportamos más información y elementos de juicio para enriquecer el debate público, informado con John Willy Carmona, directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Bogotá. Si le parece, John, comencemos, en medio de las muchas cosas de las que hay que hablar, por destacar aquello que, a juicio de ustedes en la ADE, puede haber constituido avances en esta modalidad para la cual nadie estaba preparado hace un año. Hemos considerado que este ejercicio de la pandemia ha tenido un impacto supremamente negativo en todos los elementos de la propuesta de enseñanza-aprendizaje. Nosotros consideramos que si bien hay un esfuerzo importante en articular elementos de multimedia a través de Canal Capital, a través de otros espacios de carácter tecnológico, creemos que ha sido el elemento más débil en todo el proceso. Faltó una articulación mucho más contundente, mucho más profunda, para que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes, y obviamente nosotros los maestros, tuviésemos una herramienta mucho más poderosa y potente que lo exige el momento, ¿no? Pero que además le quiero decir, Carlos, y a quienes nos escuchan, que esto no va a parar, porque pues las mismas proyecciones de la Organización Mundial de la Salud plantean que vamos a tener COVID para rato. Y entonces, bajo cualquier escenario, la educación virtual ya entró a la escuela y aquí la discusión es cómo generamos unos espacios y unos ambientes de aprendizaje mucho más agradables y mucho más efectivos para nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros. Me parecería, John, importante en términos de aprendizaje, en claves de aprendizaje, usted nos ilustre sobre qué aprendizajes deja esta experiencia con lo que pasó en 2020.
El primer aprendizaje, Carlos, es una discusión que debe ser de carácter social, es decir, en esta discusión deben estar ustedes los comunicadores, deben estar las facultades de educación, deben estar indudablemente los padres de familia, los maestros y obviamente direccionado por la Secretaría de Educación del distrito, y es cuál es el impacto real de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en medio de una pandemia, porque si bien aquí hay un discurso desde Mintic, desde las iniciativas del gobierno distrital del Plan Saber Digital, de incorporar una serie de equipos y de algunos proyectos, definitivamente la primera gran enseñanza es que no estábamos preparados y nos cogió totalmente desprevenidos en términos de poderle responder a los niños. Y obviamente, y quiero decírselo, Carlos, con todo conocimiento de causa, fuimos nosotros los maestros quienes atendimos la educación. Y esto hay que denunciarlo, y uno sabe que hay un esfuerzo de ustedes como canal, pero yo no le quiero trasladar la responsabilidad a ustedes como canal. Aquí hay una responsabilidad administrativa de la Secretaría de Educación del distrito. Quiero decirles que a los maestros, Carlos, nunca nos entregaron un computador con un software y un hardware lo suficientemente poderoso para poder atender a los 800.000 niños del distrito. Y le pongo un ejemplo. Una maestra de tercero de primaria que atiende a 40 niños. Ella tiene su computador, lo debe tener, de escritorio, portátil, que ya por uso debe tener algún desgaste. La primera acción que debió haber hecho la Secretaría al prever toda esta situación fue haber dotado a los maestros de un equipo de última tecnología, porque tienen los recursos, los tienen, donde esta maestra tuviese toda la capacidad instalada para atender a ese grupo de 40 niños. Eso nunca sucedió, Carlos, nunca nos dieron dispositivos, nunca nos dieron el acceso a la conectividad, tuvimos que pagar de nuestros bolsillos el servicio de internet, el aumento de los servicios, por ejemplo, de la electricidad. Es decir, aquí no hubo una política, como sí lo hubo en muchos países, de decir, bueno, vamos a entrar a un modelo de educación virtual, a un modelo de educación remota, entonces los maestros necesitan equipos, necesitan conectividad. Eso ya ha sido un primer elemento, pero eso mismo debió haberse trasladado a los niños y las niñas. La última vez que charlamos, Carlos, no conocíamos el dato claro, pero hoy lo tenemos. La encuesta del DANE 2019 arrojó que en Bogotá, a la fecha enero de este año, hay 350.000 niños, 350.000 niños, casi la tercera parte de los niños que están matriculados en el sistema oficial no tienen acceso a un dispositivo electrónico o no tienen acceso a conectividad. Entonces, hablar de una educación virtual o una educación remota cuando 1 de cada 3 niños no tiene cómo conectarse es una falacia. Eso debieron haberlo resuelto. En junio, Edna Bonilla, la secretaria de Educación, nos decía, bueno, estamos aprendiendo, estamos avanzando. El Consejo le aprueba a Carlos 100.000 tablets en el mes de junio. Hoy, febrero 24, han entregado una, la de la foto de la alcaldesa hace 2 semanas para iniciar el proceso. Las otras 124.000 tablets no las han entregado, con una situación que a nosotros nos parece supremamente complicada, y es que no hay un dato todavía oficial de cuántos niños perdieron el año escolar a raíz de no tener el dispositivo para conectarse, porque era muy complicado cumplir con sus tareas. Pero además otro indicador es la deserción escolar, Carlos. ¿Cuántos niños en medio de una pandemia, sin recursos, sus familias sin ingresos, y no tenían acceso al dispositivo, pues simplemente abandonaron la escuela? Y nosotros decimos, hay detrimento del patrimonio público, hay negligencia, porque la Secretaría de Educación tenía aprobadas 100.000 tablets desde junio, y por criterios administrativos burocráticos no entregaron las tablets. Para cerrar este primer bloque, entonces, hoy, a febrero, exigimos las tablets y la conectividad para 36.000 maestros y 350.000 niños que no lo tienen. Eso nos daría una posibilidad real de hablar de una estrategia desde el punto de vista de la virtualidad. En un momento, el defensor de audiencias y nuestro invitado de hoy conversarán sobre el contexto socioeconómico que obstaculiza o retrasa el logro de los objetivos pedagógicos de Eureka Aprende en Casa, la franja educativa que Capital está emitiendo durante 6 horas diarias de lunes a viernes en alianza con la Secretaría Distrital de Educación.
yo quisiera insistir en este tema del cumplimiento de los anuncios que hizo la Secretaría de Educación, John, porque, se lo digo con franqueza, por la información que yo he leído, daría la impresión que ha habido dificultades, pero que sí se había avanzado, pero es que usted lo está afirmando de una manera muy taxativa y nos está diciendo es que no hemos recibido nada. En lo absoluto, Carlos, con certeza y con conocimiento de causa. De hecho, una de las últimas negociaciones de la organización sindical fue exigirle a la Secretaría un bono que pueda en parte reponerle a los maestros los gastos que nosotros utilizamos en los equipos. Mire, yo quiero ser muy franco con usted, Carlos. Si algo hay que reconocerle a los maestros de Colombia, específicamente a Bogotá, fue que sacamos adelante el proceso educativo sin recursos. Yo vuelvo y se lo digo. Yo hubiese sido el secretario de Educación de la Bogotá en medio de la pandemia. Edna Bonilla, Carlos, si usted lo puede verificar por datos, va a manejar un presupuesto superior a los 26 billones de pesos. Es el presupuesto que el Plan de Desarrollo Distrital le asignó a la Secretaría de Educación del Distrito. Es un presupuesto casi 7 millones más que todo el presupuesto de la ciudad de Cali, por ejemplo. Ella y su equipo de administrativos no tuvieron la capacidad de prever, y la primera acción debe haber sido haber dotado a maestros y niños y niñas de equipos, de dispositivos electrónicos. Eso no hubiese dejado en bancarrota a Bogotá, Carlos. Eso no hubiese costado más de 800.000 millones de pesos. Pero hubiesen resuelto un problema crucial, y era haberle permitido a los niños y a las niñas de los maestros una interacción a través de este tipo de enseñanza que yo creo que hoy es válida en términos de resolver el problema. Pero sí quiero decirle algo, mire, como nosotros fuimos los que sostuvimos la educación pública sin recibir absolutamente ningún apoyo de la Secretaría de Educación, detectamos a través de los dispositivos algo que no era muy claro para los maestros. Y es que nosotros interaccionábamos con el niño en el marco de la escuela y con el padre de familia cuando había una entrega de informes o cuando había alguna situación convivencial. Hoy podemos decirle a Bogotá y a usted, Carlos, que los maestros, los 36.000 maestros de Bogotá, a través de estos dispositivos, a través de una pantalla, logramos entrar en los hogares de nuestros estudiantes. Y logramos visibilizar y dimensionar, Carlos, unos niveles de pobreza que la gente no dimensiona. Es decir, y además los problemas de violencia intrafamiliar, las discusiones al interior de los hogares, es decir, el componente socioemocional de nuestros niños y sus familias ha sido un impacto muy profundo que debería llevar a quienes administran este país y esta ciudad definitivamente a resolver una discusión pendiente, y es la renta básica. O sea, si nosotros queremos salvaguardar la vida de los niños y sus familias, es necesario que las restricciones de aislamiento social vayan acompañados con una política social de renta básica, es decir, decirle a ese niño humilde de Ciudad Bolívar, de Suba, de Usme, de Bosa, y a esa familia, sí, confínese 2-3 meses, nosotros les damos una renta básica para que ustedes tengan con qué comer, pagar servicios y nos cuidamos entre todos. Pero definitivamente tratar de orientar una pandemia cuando hay un sector con necesidades evidentes, Carlos, nos va a llevar a la tragedia que estamos viviendo hoy. Y me disculpa que me salga del tema pedagógico, pero es una realidad. El 90% de los muertos son los papás de nuestros estudiantes. Si usted mira los registros de Salud Data, que es la empresa que compila los informes de la epidemia en Bogotá los muertos, el 90% son de estratos 1, 2 y 3. Es decir, aquí el debate de la escuela es importante y es lo que nos llama, pero también eso hay que ligarlo a una problemática en su contexto. Para cerrar esta segunda pregunta y aterrizarlo, yo sí creo, Carlos, que aquí hay que seguir dando una discusión y hay que sumar mucho más voces para que los recursos se destinen. Carlos, mire, no fue una plataforma pedagógica como Moodle, no fue una plataforma como Blackboard lo que orientó la enseñanza en Bogotá durante este periodo. ¿Sabe qué fue, Carlos? Los maestros convertimos el WhatsApp, que es una red social, en nuestra principal herramienta pedagógica. Eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. John Willy, el año pasado cuando hablamos con usted y también con la secretaria de Educación, Edna Bonilla, ella nos había reconocido que se habían encontrado dificultades tan dramáticas como no tener identificadas las direcciones de los lugares donde vivían algunos niños que están en situación de pobreza extrema, simplemente porque en los barrios donde viven no hay direcciones. Y había la intención de llevarles unos auxilios alimentarios, pero también un material pedagógico para aquellos que no tuvieran
conectividad con Internet. ¿Usted siente que esa necesidad apremiante ha sido superada con la entrega de esos materiales impresos o esa situación se mantiene? Digamos que ese escenario hay que contextualizarlo en términos de una dinámica muy particular que se dio en la escuela y específicamente en Bogotá. Y es que enfrentamos una pandemia sin recursos porque creo que ellos nunca alcanzaron a prever las dimensiones del impacto del COVID. Creo que las reacciones han sido tardías, creo que tienen poca capacidad de planeación estratégica. Porque repito, hoy a febrero 24, solo se ha entregado la tablet con la que la alcaldesa se tomó la foto y hace falta una entrega obviamente focalizada a aquellos estudiantes con mayores índices de vulnerabilidad. Ellos tienen unos datos que ya tienen un mapeo por UPZs sobre la base de unos análisis de pobreza multimodal. Nosotros sí consideramos que esas tablets deben estar focalizadas a las comunidades mucho más necesitadas. Ellos lo que tienen que hacer es cruzar, y de hecho lo han venido haciendo, la base de datos de las diferentes instituciones, y eso les va a permitir llegar efectivamente a esos grupos familiares, pues, o que no aparecen georreferenciados en el CIMAT, en el sistema de matrículas, o que no aparecen, pero la estrategia debe ser sí llegar y focalizar en los más necesitados. Pero una vez resuelto el problema de que estos sectores tengan el dispositivo y la conectividad, repito, se va a quedar un universo en este momento de 250.000 niños sin ese dispositivo. Pero yo quiero ir más allá, Carlos, porque nuestra exigencia era inclusive que fueran 800.000 dispositivos, uno para cada niño. Porque ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Y eso no está en las estadísticas. Porque usted sabe que decía Winston Churchill, que él solo confiaba en los datos de las estadísticas que él manejaba. Porque si bien el DANE dice que son 350.000 datos, nosotros conocemos, Carlos, que es real, que en esa encuesta salieron los niños que habían, o las familias que habían respondido que sí tenían acceso a un dispositivo. El problema es que si yo soy una madre cabeza de hogar y tengo 3 niños y solo tengo un dispositivo, pues sí tengo acceso a un dispositivo, pero los 3 niños tienen que rotarse el dispositivo. Y ese universo está por fuera de esa lectura. Por eso nosotros decíamos, para garantizar un proceso digno y con derecho a todos los niños, se debieron haber entregado 800.000 dispositivos. Y no tendríamos la discusión. Pero además, Carlos, le quiero decir que el celular de la señora que trabaja en servicios generales, que vive en Rafael Uribe Uribe, no es un Samsung A51, sí, es un equipo cuya capacidad de memoria no resiste archivos ni videos de 3 o 4 minutos. Es decir, vea lo complicado de la discusión de reducirla a decir, sí, yo entrego 124.000 tablets y resolví el problema de la conectividad. Es falso, Carlos. Mire, de hecho, yo he tenido que adquirir 2 equipos nuevos en medio de esta pandemia, porque la memoria de los celulares que yo tengo no dan abasto con la cantidad de información que yo manejo. Si usted lleva esa discusión a una familia de estrato 2 que tiene un celular o que tiene un computador viejito, pues el impacto o la capacidad instalada del equipo no le va a dar para el nivel de trabajo. Entonces quiero referirme al punto que dejé en el bloque anterior en el aire, y es, si bien nosotros reconocemos, y reitero, no es la intencionalidad de nosotros señalar aquí a Canal Capital, porque nosotros consideramos que el ejercicio de la franja Eureka Aprender en Casa, que hoy tiene las 2 franjas, una en la mañana, otra en la tarde, es interesante y que va más allá de la apuesta inicial del año anterior, porque por lo menos los contenidos ya están discriminados por edades, los contenidos ya tienen unas categorías mucho más claras para los sectores poblacionales. Esa estrategia, Carlos, hay que alimentarla con una estrategia comunicacional, por ejemplo, a través de radio, ¿cierto? Para tratar de llegarle a ese sector de niños y niñas que eventualmente no tengan acceso al dispositivo. Pero definitivamente el punto de quiebre aquí es la conectividad a través de las redes, porque hay plataformas, Carlos, ¿sí? En este momento, Secretaría maneja Office 365 y maneja Teams, ¿cierto? Ese paquete y ese soporte técnico puede alimentarse y llegar a los niños con capacitación, con formación, pero sobre todo con dispositivos. Eso nunca se dio, Carlos. Hasta este año, la Secretaría le ha metido a la capacitación en maestros, en eso lo reconocemos. Hay una intencionalidad, hay un avance en capacitación en manejo de la plataforma Teams. Eso hay que desdoblarlo a los niños y a las niñas, pero repito, sin equipos los niños no van a poder anexar
accesar, perdón, a una plataforma. Sí. Hay otras plataformas educativas como Moodle, como Blackboard, eso nunca se dio. Lo que se dio en Bogotá fue que los profesores tuvieron que recurrir a la mensajería rápida, instantánea, y eso nos lo dio WhatsApp. Y entonces lo que usted ve hoy es maestros expertos en manejar videos, edición de fotos, textos, multimedia a través de WhatsApp, y nuestras familias, los papás, mamás y los niños, expertos en retroalimentar un trabajo pedagógico a través de WhatsApp, que eso en términos de la cultura colombiana pues es una berraquera, ¿cierto? Sacamos la escuela adelante a punta de WhatsApp, pero en términos pedagógicos serios, Carlos, es un cuestionamiento, porque aquí las clases sincrónicas no fueron posibles, Carlos, porque si un niño no tiene acceso a un dispositivo, ¿cómo va a hacer clase sincrónica? En un comunicado, la Secretaría de Educación divulgó el cronograma de entregas de exactamente 105.686 tabletas, de las cuales 100.000 fueron compradas por la entidad oficial y el resto donadas por particulares y por el Grupo de Energía de Bogotá. Según el cronograma, las primeras 1.067 se entregarían entre el 25 y 26 de enero, 2.870 entre el 28 de febrero y el 11 de marzo, y las últimas entre el 12 de abril y el 31 de mayo. Y en la parte final de nuestro encuentro de hoy, conoceremos cómo nuestro invitado evalúa a Eureka Aprende en Casa, con base en la experiencia y el conocimiento del Centro de Estudios Pedagógicos de la propia organización sindical. Y además, ¿qué puede hacerse a su juicio para mejorar esa franja educativa de 6 horas diarias en este medio de comunicación pública? Un interés de conversar con ustedes es poder transmitir muchas de estas inquietudes de viva voz a quienes en el canal están al frente de este proyecto. Por eso me interesa mucho conocer la valoración que ustedes han hecho de estos componentes que están saliendo al aire, la manera como eso se está trabajando, las fichas técnicas que diseña la Secretaría de Educación para saber utilizar al máximo lo que está saliendo en Canal Capital y demás. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué evaluación hacen ustedes? ¿En qué se le ha pegado al objetivo y en qué no? Sí, no, pues centrándonos ya en el elemento del aporte que puede hacer la televisión al proceso, porque pues esta no es una discusión nueva, usted sabe que todo el desarrollo de la educación remota en la década de los 70 y los 80 a través de la televisión y la radio dejó en Colombia múltiples experiencias exitosas, Radio Sutatensa, todo el debate de la educación y el bachillerato por radio. Digamos que todas las experiencias se pueden aplicar en este momento. Lo que yo creo, y es un llamado que le hacemos a la administración, es una articulación muy fuerte entre ese componente de trabajo virtual a través de redes, plataformas, articulado efectivamente con la oferta que ustedes hacen a través de televisión y, repito, complementado con elementos de emisoras de carácter comunitario, por ejemplo, que creo que es algo que la Secretaría no incluye, que está en la ley de comunicación. En muchos de nuestros barrios, de nuestras comunidades, tienen efectivamente emisoras comunitarias. Creo que la Secretaría tiene que hacer un esfuerzo para que la educación virtual y remota se complemente. A mí me cuestiona algo, Carlos, y se lo he dicho directamente a la Secretaría de Educación, es cómo ellos no caracterizan la estrategia Aprender en Casa. Y no es porque no quieran, es que les es muy difícil caracterizarla. O sea, la estrategia Aprender en Casa no puede ser virtual. ¿Por qué no puede ser virtual? Porque hay 350.000 niños que no acceden a un dispositivo. Conclusión, no puede ser virtual. Pero tampoco es remota, porque no hay es decir, la entronización de la radio y la televisión en los hogares no tiene el impacto de las redes. Entonces yo siento, porque a raíz de las charlas que hemos tenido,
yo he estado como pendiente de mirar las franjas. Hay un salto interesante en los contenidos, por ejemplo, porque muchos de los contenidos del año anterior eran, repito, videos que se buscaban de redes educativas y se colocaban ahí, ¿sí? Creo que había falta de planeación además, pero creo que este año han hecho un esfuerzo para que los contenidos, repito, tengan unas variables de edad y unas variables de cobertura de contenidos. Sin embargo, yo se los he expresado y lo ratifico acá. Creo que el IDEP, que hace parte del componente de investigación pedagógica de la Secretaría, tiene mucho que decir. El IDEP tiene unos espacios paralelos a Canal Capital, que no debería ser. Aquí debería haber una unidad entre el IDEP y Canal Capital. Lo interesante del espacio del IDEP es que ellos trabajan con redes de maestros. Yo creo que por ahí hay un camino importante que allanar, Carlos. Porque, repito, este tema de pandemia nos va a agotar 2021 y yo me atrevería a decir que parte del 2022. Es decir, aquí lo que la Secretaría tiene que hacer es convocar al IDEP, convocar al Centro de Estudios Pedagógicos de la ADE. Nosotros, los maestros, tenemos un escenario de discusión pedagógica, invitarnos y construir entre los diferentes sectores una propuesta efectiva que no quede en esfuerzos aislados. Yo repito, o sea, el niño o el maestro o la escuela que ya apropió la franja sabe que tiene contenidos durante 3 horas, 3 en la mañana, 3 en la tarde, y lo interesante sería que desde las escuelas se pudiesen retroalimentar estos espacios. Por ejemplo, las guías de trabajo son guías trabajadas pedagógicamente, pero son guías que posiblemente estén desarticuladas de los contenidos que los maestros han venido desarrollando. Porque eso es lo otro, Carlos. Nosotros hemos dicho, y en eso coincidimos con muchos expertos en educación, es que cuando entremos a la presencialidad en la escuela, el centro de la discusión pedagógica debe ser la discusión del reencuentro, hermano. Sí, los contenidos curriculares son importantes, pero creo que aquí lo importante es tratar de recuperar ese tejido social que se fracturó totalmente por una pandemia que nos azotó. Sobre esto último que usted planteaba, me ha hecho acordar de una conferencia que escuché el otro día con expertos internacionales que organizó la organización, la OEI, la Educación Educativa Iberoamericana, y escuché a una maestra chilena muy interesante que planteaba cómo deberíamos declarar una especie de emergencia pedagógica en el sentido de aprovechar lo que está pasando mismo con la pandemia para diseñar todo un modelo de aprendizaje en torno a lo que está pasando con la pandemia, en términos de biología, de matemáticas, de física, de planeamiento urbano, de arquitectura, de relaciones interpersonales, de salud mental, inclusive a partir de preguntas problematizadoras como ¿por qué hoy estoy comiendo 2 veces y no 3 en mi casa? Como ese tipo de cosas. Eso es soñar mucho porque tenemos mucha precariedad que usted ha señalado aquí, pero ¿eso es posible hacerlo? Efectivamente, la pandemia desde el escenario pedagógico debe llevarnos a una pedagogía del reencuentro, donde lo primero que tendrá que hacer es abrazarnos, ¿sí? Y eso puede sonar feo en términos del distanciamiento, pero es que nuestros niños vienen de un proceso fuerte, donde han perdido familiares, porque es muy complicado, ¿cierto? Recibir a un niño de 5º de primaria cuyo abuelito murió en medio de la pandemia, es toda una situación que la escuela tiene que enfrentar. Yo sí creo que los contenidos curriculares en todos los sentidos deben adaptarse a leer este momento que va a marcar a esta y a otras generaciones por un buen tiempo, porque, repito, nunca estuvimos preparados. Los gobiernos de orden global y específicamente el de Colombia nunca estuvo preparado para atender, y creo que esto, pese a todas las falencias, la pedagogía de la esperanza debe ser quien debe orientar el proceso en la escuela, y esa pedagogía de la esperanza está atravesado por exigir unas condiciones mínimas para que cuando retornemos a la presencialidad no tengamos que sufrir pérdidas que se hubiesen podido evitar. Esta fue toda nuestra conversación por el día de hoy, pero no olviden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.